Muy bien, hoy vamos a estudiar un versículo que está en Romanos 8:28, que dice precisamente lo siguiente. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Estas palabras que acabo de leerles, todas las cosas te ayudan para bien, pues se podrían percibir de muchas formas, dependiendo de la situación por la que se esté pasando. Aquel cuya economía y salud estén bien, dirán que es verdad, que todo lo que está pasando está ayudando para que su negocio vaya bien, o dirán que el ejercicio y su dieta los está ayudando para que tengan una buena salud. Pero para aquel que está sufriendo una pérdida, ya sea económica, familiar o de salud, se preguntará, ¿cómo es posible que todo esto que me está pasando me ayude para bien? Yo no puedo entender de qué manera esto sea bueno. No lo es para mí, no lo es para mi familia, no lo es para nadie. Y así es cuando de pronto, pues, el barco de nuestra vida comienza a rechinar por las olas del mar, porque su resistencia se está poniendo a prueba. Cuando el agua parece que se mete por todos lados y el pesimismo comienza a invadir nuestro corazón, la esperanza parece perderse y nuestra fe comienza a debilitarse. Créeme que yo te entiendo perfectamente tu pensamiento, tu confusión y tu conclusión, porque siempre es muy difícil pensar con claridad en medio de la tormenta. Por eso es bueno meditar en las grandes verdades de la vida en tiempos de calma y serenidad, para que precisamente cuando tengamos que enfrentar con los grandes conflictos de la vida que sin duda nos alcanzarán, no nos agarren con los dedos en la puerta y ya tengamos una postura, un pensamiento sobre todos ellos y ya sepamos de qué manera entenderlos o de qué manera reaccionar ante ellos y no tratar de formular estos pensamientos y conclusiones cuando estamos dolidos, confundidos o enojados, porque lo más seguro es que nos vayamos a equivocar. Este versículo que vamos a estudiar sin duda tiene el objetivo de consolar y de dar ánimo, pero es importante saber a quién va dirigido para no crear falsas expectativas. En primer lugar, Pablo comienza diciendo, sabemos. Es decir, él se está dirigiendo a un creyente que ya sabe de lo que se está hablando. En este caso específico, se está dirigiendo a los creyentes de Roma. Pero le está hablando a alguien que ya ha escuchado antes esta enseñanza y le es familiar. Entonces, esta promesa no es una promesa para cualquiera. Es solo para aquel que ha dejado de ser solo una criatura de Dios y ha pasado al estatus de hijo, porque ha aceptado a Dios por Padre. En el momento en que una persona decide aceptar y reconocer a Dios como Padre, en ese momento Dios lo acepta y reconoce como hijo. No antes, sino hasta que se lleva a cabo este acto de adopción, porque no nacemos siendo hijos. Y es muy importante saber esto porque de aquí parte el compromiso que Dios hace con aquel que ha
tomado por hijo. Y si te das cuenta, la Biblia hace claras distinciones entre los que son suyos y entre los que no lo son. No como un acto discriminativo, porque Dios siempre está a disposición de cualquiera que lo quiera recibir por padre. No, más bien habla de la situación en la que se encuentran tanto los creyentes como los que aún no lo son. Y sabemos que algunos no lo son todavía porque no saben qué tienen que hacer, es decir, quizás nadie les ha explicado el Evangelio, así que están como en un limbo de conocimiento, o hay otros que ya oyeron, pero no quieren ser hijos de Dios porque en su pleno uso de su libertad así lo han decidido. No quieren saber nada de su Creador, prefieren estar desligados de Él, no les interesa el mensaje de salvación. Y finalmente, Dios respeta su decisión porque Él no se impone a la fuerza. Pero esto no quiere decir que Él no haga una distinción entre lo que significa ser hijo de Dios y entre lo que significa no serlo. Entonces, en este versículo dice Pablo, y sabemos, es decir, me dirijo a todos los que ya saben esto, y sabemos que a los que aman a Dios, son las siguientes palabras de este versículo. Sabemos que una persona que ha recibido y ha creído en Cristo es un hijo de Dios, así que entendemos que Dios tiene muchos hijos. Y se supone que todos sus hijos lo aman porque han entendido que nuestro amor hacia Dios es la consecuencia de su amor por nosotros. Esto es lo que dice Primera de Juan 4:10. Leamos qué es lo que dice Primera de Juan 4:10. Dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, aquí precisamente se nos está explicando que el amor que nosotros podamos tener por Dios es una consecuencia del amor que Dios primeramente tuvo para con nosotros al enviar a su Hijo para salvarnos, ¿no? Y es verdad, no podemos negarlo, que nuestro amor es deficiente, es incompleto y es voluble, pero de alguna forma el amor a Dios debe estar presente en nuestras vidas. Yo no puedo entender que alguien que verdaderamente conozca a Dios no le ama. Porque si no le ama, si este amor no está presente en él, yo francamente dudaría incluso de su conversión. Precisamente Juan, en virtud de nuestro defectuoso amor, por decirlo de alguna forma, Juan nos anima a perfeccionar nuestro amor a Dios. Y Salomón nos recuerda que el amor debe ser en todo tiempo. Hay muchos creyentes que aman a Dios cuando todo va bien y no tanto cuando las cosas van mal, porque creen que Dios se ha olvidado de ellos o los ha descuidado. Pero esto no es verdad. Como lo explica Pablo, todo lo que pasa te ayuda para bien. Y si entendemos esto, nuestro amor a Dios será incondicional. Y será mientras las cosas vayan bien, y será igualmente grande cuando las cosas vayan mal.
Ahora bien, yo sé que muchos van a decir, no, yo sí amo mucho a Diosito, ¿verdad? Yo amo a Jesús. Otros, quizá como Pedro, vayan más lejos y digan, mi vida daría por ti, ¿recuerdan? Pero generalmente estas son solo expresiones sentimentales. Según explica Juan, Dios sabe realmente quién le ama, porque quien le ama son los que le obedecen. Es decir, el amor a Dios se debe reflejar en actos concretos, no en expresiones sentimentales, sino en obediencia. Como nos dice precisamente Juan también, pero en el Evangelio, en el capítulo 14, versículo 21, donde dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Ok? Fíjate cómo aquí Juan no solo está hablando de los que tienen los mandamientos, que podría ser cualquier creyente medianamente informado. No, Jesús va más lejos y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Los demás, pues, solo hablarán de buenas intenciones o repetirán frases hechas. Pero realmente el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Te das cuenta cómo Dios constantemente nos quiere llevar más allá del simple conocimiento? Nos quiere llevar a la acción, nos quiere llevar a ponerle pies a nuestra fe. Y nuevamente caemos en Santiago 1:22, ¿te acuerdas? Que dice que Dios no quiere oidores, sino hacedores. A Dios no le interesan los teóricos de la fe. Ya tiene muchos. A Él le interesan los ejecutivos de la fe. Los que no solo saben qué hacer, sino que lo hacen. Los que no se conforman con saber cómo llevar a una persona a Cristo, sino que oran por ella, la buscan y le explican cómo salvarse. A los apóstoles les hubiera encantado quedarse en la comodidad de su tierra, ¿no?, para enseñar y presidir una iglesia en sus alrededores. Pero ¿qué fue lo que pasó? Jesús les puso al mundo como parcela y los mandó a sembrar por todo el orbe el mensaje de salvación, según la comisión de Mateo 28:28. Bueno, ahora ya conocemos quiénes son los verdaderos destinatarios de esta promesa. Y en este entendido, Pablo sigue diciendo, y sabemos, ¿okay?, ya vimos que esto está dirigido a los que ya conocen esto, ¿verdad?, a los creyentes, que a los que aman a Dios, ya vimos que estos son los que guardan sus mandamientos, concluye Pablo, todas las cosas les ayudan a bien. Como te decía al principio, yo sé que a veces esto es difícil, ¿verdad? A veces, por ejemplo, llegar con un creyente que está en medio de una situación indeseable y decirle, oye, todas las cosas te ayudan para bien, es difícil decirlo, ¿verdad? Y yo, en lo personal, yo solo me atrevo a decirle estas palabras, pues al creyente que sabe y entiende lo que digo. Y solo lo menciono para recordar juntos la promesa que Dios ha hecho de tener cuidado de nuestras vidas. Aún así, tratándose de un creyente espiritual, no es fácil aceptar el dolor por el que a veces uno está atravesando, porque finalmente somos
humanos y nos duelen las cosas que les duelen a todos, ¿verdad? Pero Dios dice que todas las cosas le sirven al creyente que vive en sintonía con Dios. Para aquel creyente que vive en intimidad con Dios, para aquel que sí vive una vida cristiana, para él todas las cosas le ayudan a bien. A veces nos parece que las cosas que suceden no tienen pies ni cabeza. A veces no entendemos, por ejemplo, la muerte de un amigo. Nos toma por sorpresa la enfermedad de alguien que ayer estaba sano. Nos toma por sorpresa el accidente inesperado y así muchas cosas que no esperamos. Alguna vez le decía yo a alguien, si te quieres volver loco, trata de entender lo que Dios hace. Para nosotros, la lógica no existe en los actos divinos. No hay patrones para comprender una muerte o una tragedia. Ni las estadísticas ni las probabilidades funcionan para saber lo que pasó ayer ni lo que pasará mañana. Y mientras nosotros podemos seguir elucubrando acerca de los porqués y de los cómo de Dios, Él desde su trono nos repite, todas las cosas te ayudan para bien. Toda esta vida, que para nosotros puede parecer un gran enredo, tiene un sentido para Dios. Él sabe por qué hace las cosas y por qué no las hace. Por qué las permite y por qué las estorba. Él es el único que tiene todo el panorama del tablero, en tiempo pasado, presente y futuro. Así que Él es el único que puede mover las piezas, porque solo Él entiende este juego de ajedrez que llamamos vida. Definitivamente es un acto de fe confiar en que lo que Dios está haciendo, lo está haciendo para nuestro bien. ¿Sí? Es un acto de fe, pero no es un acto de fe ciega. ¿Por qué? Porque como decía Pablo, yo sé en quién he creído. Es decir, nuestra confianza se basa no en el azar, no en la suerte, no en el destino. Se basa en un Dios misericordioso, amoroso, sabio y poderoso, que sabe qué es lo mejor para nosotros. Porque nosotros solo tenemos una vista muy corta. Estamos además cegados por nuestro pecado y por nuestros motivos egoístas. Así que estamos poniendo nuestra confianza en el soberano y poderoso Dios en que hemos creído. Yo en lo personal tardé mucho tiempo, no en entender esta enseñanza como tal, sino en apropiarla, en hacerla parte de mi pensamiento y de mis convicciones. Porque yo creo que solo así, cuando esta verdad ha entrado profundamente en tu alma, es cuando podrás vivir entendiendo que todas las cosas te ayudan para bien. Ahora, déjame decirte algo, yo creo que pues mi vida pues no ha sido tan difícil si me comparo, por ejemplo, con las tormentosas vidas de la gente que actualmente vive en China,
en Corea del Norte, en Irán, o desgraciadamente en muchos lugares de México, ¿verdad? Como en León, Guanajuato, donde la vida, literalmente, no vale nada. Yo creo que Dios ha sido muy misericordioso conmigo. Claro, he sufrido males, dolores, enfermedades, pérdidas de amigos y de familiares como todos, pero no más allá del límite que he podido soportar. Yo sin duda soy de los que podrán decir que Dios ha tenido mucho cuidado de mí, me ha dado más de lo que merezco y por siempre podré decir que Dios ha sido fiel conmigo. A lo mejor piensas que cuando Dios dice que todas las cosas ayudan para bien, está hablando de todas las cosas buenas, pero no de las malas. Pero no. Este versículo habla de todas las cosas. Y todas son todas. Las buenas, las malas, las bellas, las feas, las que entiendes y las que no entiendes. Dios toma del material que le brinda este mundo caído, ¿verdad? De este mundo de pecado, y de ella saca algo bueno. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que todas las cosas están a su servicio porque solo Él las puede manejar. Como lo dice el Salmo 119, 91. Fíjate qué hermoso versículo y qué impresionante versículo. Dice así: por tu ordenación, por lo que tú ordenas, subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Es decir, todas las cosas están a la disposición de Dios y Él las maneja como Él quiere. Hoy en día sabemos que dentro de la medicina alópata, homeópata, la herbolaria y todas en general, se fabrican medicinas con sustancias que por sí solas serían malignas. El arsénico, el mercurio, la belladona, etcétera, serían mortales si las tomáramos puras o en grandes cantidades. Pero en dosis moderadas y controladas pueden tener como resultado la curación de nuestras enfermedades. Todo depende de la genialidad y del conocimiento de aquel que hace el compuesto. Y así es Dios. Él usa estos venenos porque conoce perfectamente la dosis correcta. En su sabiduría, Él calcula la medida exacta de las pruebas o tormentas que necesitamos padecer para provocar el efecto que quiere en nosotros. La Nueva Traducción Viviente traduce Romanos 8:28 así. Dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Es decir, Dios dispone de todas las cosas, buenas y malas, para nuestro bien. Así vemos cómo Dios ordena circunstancias y hace una serie de combinaciones de eventos, permite la intervención de personas, conjunta los tiempos y hace que todas las cosas operen conjuntamente para bien, como nos recuerda Pablo en Efesios 1:11. Veamos este versículo también muy importante. En él, asimismo, tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, aquí Dios nos adelanta lo que vamos a ver al final de este versículo, que Dios tiene un propósito, ¿no? Y entonces Él hace las cosas según el designio de su voluntad para cumplir ese propósito en nosotros. Ahora bien, aquí hay que distinguir qué es el bien para ti y qué es el bien para Dios. Porque el bien para Dios será todo aquello que tenga que ver con el propósito que tiene para ti. Dentro de nuestra falta de entendimiento y de nuestra antigua naturaleza, podemos buscar cosas que creemos que nos convienen, pero en realidad el único que sabe si realmente nos van a ayudar para bien es Dios. Y a veces hasta oramos por cosas que sabemos en el fondo que no nos harán ningún bien, pero aún así las pedimos. Y esto solo demuestra nuestra falta de visión o nuestra carnalidad, como nos recuerda también Santiago 4:3, donde dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que nuestra oración siempre debería ser en el sentido de que Dios haga su voluntad, ¿no? Y que Dios haga lo que mejor le parezca a Él en nosotros. Dios nos ama porque somos sus hijos. Y por esta razón, Él respeta nuestros anhelos y nuestros deseos y le gusta complacer los deseos de nuestro corazón. Sin duda nos ayudará a alcanzarlo cuando son buenos y agradables. Pero también en virtud de su cuidado, en ocasiones no solo no nos dará lo que queremos, sino que nos estorbará para que no podamos alcanzar lo que nos hace daño. Y esto solamente lo hace un padre con el hijo al que ama, cuida y procura. La Biblia está llena de ejemplos de cómo la vida de muchos creyentes estuvo llena de cosas malas que Dios permitió en sus vidas para después encauzarlas para bien. No solo en beneficio de la persona involucrada directamente, sino también para los que los rodeaban. Así podemos ver, ¿verdad?, la vida de José. Podrías leer tú su historia, que es muy agradable y muy amena, desde Génesis 37 hasta el 50, creo, más o menos. José fue odiado y vendido como esclavo por sus hermanos. Fue acusado injustamente, fue encarcelado y pasaron muchas cosas con su vida. Pero dice la Biblia que Dios estaba con él y por eso lo cuidó y lo prosperó. Lo puso como brazo derecho del faraón de Egipto y ya al final de su historia, él le pudo decir a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Te fijas? Ustedes me hicieron mal, pero todo esto Dios lo encaminó para bien. ¿Para qué? Para que yo esté bien y para que ustedes puedan ser beneficiados por mí.
Jeremías es otro ejemplo. Jeremías fue un profeta perseguido, azotado y encarcelado. Y después de que Jerusalén fue destruida y fueron llevados todos presos a Babilonia, escribió la visión de Dios al respecto de dicha tragedia y dijo así: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Es decir, Dios utilizó todas las cosas malas para llevarlos al final a un bien. Otro ejemplo es Job. Job, quien perdió todo antes de perder la salud, en medio del dolor, le dijo a Dios: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. ¿Sí captas? En José Dios encaminó todo a bien. En Jeremías Dios ayudó a su pueblo a encontrar el fin que esperaban. Y en Job Dios acabó lo que había determinado en él. Y todo esto fue sin sufrir nada, todo esto fue sin pruebas y fue sin problemas. No, claro que no. El camino estuvo lleno de abrojos y de espinas en ellos, y el camino estará lleno de abrojos y de espinos para nosotros también. ¿Cuál es el propósito de Dios? Recapitulemos lo que llevamos dicho. Y sabemos, me dirijo a todos los que ya saben esto, que a los que aman a Dios, es decir, los que guardan sus mandamientos, todas las cosas les ayudan a bien, todas. Y termina el versículo: esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, aquí Pablo explica que hay un propósito para todo esto. Y el propósito, Pablo lo explica en el siguiente versículo, en el versículo 29, donde dice: para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, como consecuencia de haber creído en Cristo, fuimos adoptados como hijos de Dios. Esto trae muchas consecuencias y muchos propósitos que se han de cumplir a lo largo y al final de nuestras vidas. Ser santificados, ser justificados, ser salvados, regenerados, redimidos, etcétera, etcétera. Y Pablo aquí nos habla de uno más de esos propósitos, y es el hecho de que un día llegaremos a ser conforme a la imagen de su Hijo. Como ya le expliqué más ampliamente en el estudio que vimos hace 15 días, que se llamó Transformados de Gloria en Gloria. Así que, en el mismo tenor, Juan nos recuerda esta verdad y hace énfasis en que el punto de partida es hacernos hijos de Dios, pero el punto final es llevarnos a ser a la imagen de Jesús. ¿Se acuerdan ese versículo que vimos en 1 de Juan 3:2? Que dice: queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él, o sea, Dios, todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuál sería la conclusión de todo esto? Bueno, en unos versículos antes de este capítulo de Romanos, en este capítulo 8, por el versículo 22, Pablo nos dice que toda la creación gime,
es decir, se queja como si estuviera en dolores de parto. Y que nosotros los creyentes también gemimos dentro de nosotros mismos, es decir, todos estamos sufriendo de algo. Y también estamos a la espera de que todas las promesas que Dios tiene para nosotros se cumplan. Así que esto de sufrir, esto por lo que estamos pasando, este dolor, esta prueba que te parece insufrible, que es terrible, es algo que en este momento estamos pasando nosotros como parte de esta vida y además lo están pasando todos los creyentes en cualquier parte del mundo. No es privativo de ti, no se trata de una situación particular, porque Pedro nos dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque todos los que somos hijos de Dios estamos en un proceso de transformación. Todavía no hemos llegado a lo que vamos a llegar a ser, ni hemos alcanzado la meta. Estamos en un tiempo de transición. Por último, leamos las palabras que Jesús le dio a sus discípulos antes de partir en Juan 16, versículos 21 y 22. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¡Qué preciosa promesa! Un día llegaremos. Todavía no llegamos. Un día, cuando Cristo venga, nuestra tristeza se volverá en gozo y todo nuestro dolor, será como la mujer que dio a luz, será olvidado. De tal forma que esta frase, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, no es una invitación a sufrir estoicamente, sino a que entiendas el propósito y al entenderlo no pierdas tu gozo, aún en medio de las pruebas, para que entiendas que esto es parte, pero que al final un día terminará. Bueno, pues que Dios te bendiga. Maranata.